Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En esta mañana nos da mucho gusto estar aquí en la casa del Señor para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Su palabra dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y en la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Les invito, hermanos, a cantar a nuestro Dios, a nuestro Señor, el himno 483. Para nosotros es un gusto estar nuevamente en la casa de nuestro Señor para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Himno 483. Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria. Mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan
salvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Pues seguimos alabando a nuestro Señor, hermanos, con el himno que se llama Visión Pastoral. Muchos lo conocen como Eran 100 ovejas. Y bueno, para honra y gloria de nuestro Dios, dice en Mateo 18:12, no deja las 99 y va por los montes a buscar. Mateo 18:12. Eran 100 ovejas, la de su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, las traen al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Si tú eres un alma que sufre en angustia de sentirse sola en cruel obreguez, hoy te traigo nuevas
es de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Sea en la montaña o en la cumbre agreste, ya fuera en el valle o en abismo cruel, Cristo el buen pastor quiere en pastos verdes confortar tu alma, vendar tus heridas y darte ya la paz. Bendición es reunirnos una vez más en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus promesas, para descansar en sus enseñanzas. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al versículo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro estaba en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, extraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Estaremos de acuerdo, hermanos, en que independientemente de nuestro propio carácter y defectos personales, a nadie nos gusta tratar con gente negativa. ¿Quién quiere relacionarse como tipos como aquel de quien se dice, publicó en sus redes sociales: hoy es el Día Internacional del Amargado, no se les ocurra felicitarme porque los bloqueo? La negatividad es tan indeseable en nuestros diálogos informales como en los discursos formales. Don Guillermo Vallenato, un psicólogo español, escribió en su artículo Oratoria en Positivo: orientar el discurso negativo, limitándonos a destruir los argumentos en contra, a veces deja en evidencia la falta de solidez en nuestra línea argumental y cierta carencia de propuestas. Pero incluso los formadores de predicadores dicen que al concluir un sermón debe concluirse positivamente cuando se hace una invitación. Nunca debe decirse, por ejemplo, ¿no quiere usted aceptar a Cristo?, porque la respuesta va a ser no. Digo esto porque hace muchos años leí un libro titulado La adoración. No recuerdo el nombre del autor, pero recuerdo un estudio basado en el texto que nos ocupa. El pasaje en cuestión habla de la unción del Señor Jesús realizada por María de Betania, del que el autor hizo un interesante estudio negativo, entre comillas, contra el consejo de los antiguos maestros de homilética, que dicen que la predicación debe destacar los aspectos positivos de la religión cristiana. El autor del libro en cuestión se centró, para bendición nuestra, en aquellas cosas que María de Betania no hizo ante el maestro, para destacar las cosas que efectivamente hizo. Veamos cuáles son esas enseñanzas. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar que el Evangelio de Juan capítulo 12 marca el fin del ministerio público del Señor Jesús y se centra a partir de entonces a hablar de los últimos acontecimientos de la vida y del ministerio del Maestro. Es un pasaje importante entonces, porque de pronto el Señor en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 12,
empieza a hablar con sus discípulos de las cosas que habrían de acontecer, y en ese sentido tiene esta reunión con la familia de Lázaro, de la que se derivan enseñanzas interesantes. Hay cuando menos 3 de ellas. La primera de ellas es que María no vino ante el Señor para hacer una petición. El anuncio profético de la venida del Mesías anticipaba su intervención en favor de los afligidos, de los quebrantados, de los cautivos, de los pobres, de los ciegos. Él sería para ellos, dijo el profeta Isaías, como escondedero contra el viento, contra refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad y como sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. Los relatos evangélicos contienen numerosos testimonios de personas que acudieron al Señor Jesús presentándole las más diversas peticiones. Podemos distinguir incluso entre peticiones legítimas y peticiones ilegítimas. De acuerdo con su estilo tan ordenado, del capítulo 8 al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, encontramos una selección de milagros, entre los que destaca un milagro obrado en favor de un leproso que se arrodilló ante el maestro y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Como sabemos, la lepra era una enfermedad incurable. Para empeorar las cosas, el nombre hebreo de la enfermedad, tzaraat, significa ser castigado, razón por la cual en la antigüedad bíblica la lepra era vista como un castigo divino y era tratado simplemente con la segregación, según el capítulo 13 del libro de Levítico. La condición del hombre del relato era de absoluta desesperación, así que acudió al maestro y presentó su súplica. Los leprosos eran intocables. No era posible tener contacto directo con ellos, porque además del riesgo real de contagio de la enfermedad, estaba la situación de contaminarse ritualmente. Pero el maestro no solamente declaró la sanidad del leproso, sino que lo tocó. Este fue uno de los hábitos del maestro, tener contacto significativo con las personas. No solo sanó al leproso, sino que lo hizo ceremonialmente apto para que pudiera participar en el culto a Dios. El capítulo cuenta también, capítulo 8 del Evangelio de Mateo, cuenta también la sanidad en favor del siervo de un centurión. Lo primero que tenemos que decir es que en el Nuevo Testamento siempre se habla de los centuriones con simpatía. Siempre se dice algo bueno de ellos, cosa sorprendente, porque los centuriones eran la columna vertebral de la fuerza de ocupación en Palestina. Eran los verdaderos soldados profesionales de Roma. Pero el maestro dijo que su reino no es de este mundo, razón por la cual no tenía ningún conflicto con los intereses de Roma. El hecho es que, siendo extranjero, el centurión acudió al Señor suplicándole por la sanidad de su siervo. Su ruego era excepcional en un mundo en el que los siervos eran considerados herramientas vivientes. Marco Terencio Varrón, un autor latino que escribió sobre agricultura, distinguía entre las herramientas con voz, las semivocales y las mudas. En las vocales estaban los esclavos, las semivocales los bueyes y las mudas los carros. Según Varrón, la única diferencia entre un esclavo, una mula y una carreta es que el esclavo hablaba, la mula pronunciaba sonidos y la carreta era muda. Pero el hombre era excepcional también en su fe. Él sabía de autoridad. En su mundo una orden era obedecida. Así es que dijo al maestro: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra donde estás y mi siervo sanará. Tal fe maravilló al maestro, quien anunció que muchos vendrían de todas partes del mundo y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos, mientras que los hijos serían echados a las tinieblas de fuera. El Evangelio de Marcos cuenta también la súplica de una mujer fenicia que acudió al maestro rogando que su hija fuera liberada de un demonio. De entrada, la mujer en cuestión era gentil. Era una mujer ajena al pueblo de Israel, quien se topó con un aparente rechazo de parte del Señor, quien le dijo que no era correcto dar el pan de los hijos a los perros. La mujer respondió, sin embargo, que eso era cierto,
pero que los perros también podían comer del pan que caía de la mesa de los señores. La respuesta de la mujer maravilló al Señor, quien le concedió su súplica. Obviamente el Señor también se topó con súplicas ilegítimas. Entre ellas podemos recordar a la madre de Jacobo y de Juan, quien se arrodilló ante el Maestro suplicándole que en su reino sus hijos tuvieran posiciones de autoridad y poder, Mateo 20:20. Es verdad que como hija de su tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo pensaba en un reino temporal, pero su problema no era de teología, su problema era de altanería. Aludiendo a su propia muerte, el Señor preguntó a Jacobo y a Juan si podían beber de la copa que él iba a beber, y ellos respondieron: podemos, y en un sentido fue así. Jacobo murió muerte de mártir y Juan vivió vida de mártir. En verano de 1982, siendo estudiante del seminario, durante mi primer verano en el campo misionero, la Convención Bautista de La Laguna me invitó a pastorear una pequeña congregación en San Felipe de Purcell, un pueblo ubicado cerca de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Era una pequeña congregación rural que carecía de pastor y era amenazada por el proselitismo de otros grupos. Cuando conocí el templo, vi algo muy interesante. Las paredes laterales tenían ventanas que se abrían hacia afuera. Y cuando en los tórridos veranos de la comarca lagunera era necesario abrir las ventanas del templo para que circulara el aire, las ventanas daban a la casa de uno de los vecinos. Entonces pensé, no es posible que estas personas escuchen todos los miércoles los servicios de oración, todos los domingos la predicación y la adoración, y esto no haga mella en su alma. Y entonces decidí ir a tocar al vecino, me presenté con él y lo invité a asistir a la iglesia y a leer la Biblia. El hombre me dijo que no sabía leer. Entonces le dije que yo podía enseñarlo a leer. En ese tiempo había una campaña masiva de alfabetización y uno de mis hermanos había hecho su servicio social así, de manera que le pedí su material y empezamos a trabajar con este hombre. El método era bastante sencillo y efectivo. Consistía en enseñar primero las 5 vocales y luego las consonantes más comunes, C, M, N, S, P, etc. Y con estos elementos se formaban lo que se llama familias de sílabas, con las que se podían formar palabras: pala, pelo, polo, mesa, masa, misa, etc. Poco a poco el hombre fue avanzando y con la emoción de un niño fue descubriendo que combinaciones nuevas de sílabas formaban también nuevas palabras. Obviamente, aparte de tratar de alfabetizarlo, compartí el Evangelio con él y en cada clase empezábamos con una oración. Y en alguna ocasión le dije: hermano, le tocó orar por la clase. El hombre se puso nervioso, empezó a sudar y me dijo que no sabía orar. Y le dije: hermano, no tiene que decir algo especial, diga lo que tiene en su corazón. Y con la sencillez de un niño cerró sus ojos y dijo: Señor, te doy las gracias por el hermano que me viene a enseñar a leer. Yo te pido que no se canse y diga: ya me aburrí de este burro cabezón, amén. Yo creo que Dios escuchó su oración, porque seguimos trabajando hasta el tiempo de mi regreso al seminario. Debemos hacernos como niños, dice el Señor Jesús, para entrar en el reino. Pero María no buscó al Señor balbuceándole una súplica infantil. En su momento, tácitamente lo hizo cuando mandó decir al Maestro: Señor, aquel que amas está enfermo. Pero después de la muerte y la resurrección de Lázaro, María no tenía otra cosa que pedir. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos enseña que María no fue a disfrutar del compañerismo. El compañerismo es uno de los dones más grandes de la vida cristiana. Desde la antigüedad bíblica el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La ubicación de este salmo, Salmo 133, le da un valor especial porque es el penúltimo de los cánticos graduales, es decir, de esa serie de himnos que se entonaban en tanto los peregrinos ascendían al encuentro del gran rey. Estos salmos principian con el 120, donde el adorador lamenta su condición de exiliado diciendo: ay de mí que vivo como extranjero en Meshech, que habito en las tiendas de Kedar,
Continúa con el 121, donde invoca la protección divina en los peligros del peregrinaje, alzando sus ojos y diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y finaliza jubiloso, arribando a la ciudad santa, diciendo en el Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus muros, oh Jerusalén, que está edificada como una ciudad bien unida entre sí. Obviamente el salmista no decía esto por la belleza de la ciudad santa o por su armonía arquitectónica. No se refería tan solo a su importancia como centro de la unidad nacional. Hablaba más bien de la bendición de la comunión espiritual que encontraban en ella los que buscaban a Dios con corazón perfecto. Y por eso rogaba, por amor a los hermanos y a mis compañeros, que la paz sea sobre Jerusalén. El salmista entendía que la comunión con Dios, que es buena y es deliciosa, pasa también por la comunión con nuestro prójimo. La experiencia nos enseña que en este mundo hay muchas cosas buenas que no son sabrosas. Hay vegetales como el brócoli o las espinacas que son buenos para nuestra salud, pero no todo mundo los encuentra deliciosos. En contraste, alimentos ricos en grasas, en sales, en azúcar, nos resultan especialmente apetecibles, pero no necesariamente son buenos para nuestra salud. De hecho, se sabe que esos compuestos, la sal, el azúcar, la grasa, generan en los consumidores el deseo de seguirlos consumiendo, conocimiento que en la industria de los alimentos explotan los que tienen mayor compromiso con su chequera que con la salud de sus clientes. En general, la inmoderación de los alimentos más apetecibles representa riesgos mayores para nuestra salud. En contraste, en un tiempo se decía que entre más amarga fuera la medicina, mejores serían sus efectos para nuestro cuerpo. Y siempre que digo esto, viene a la memoria de un servidor una experiencia de la infancia. En aquel tiempo había un brebaje abominable, una emulsión que se hacía con aceite de hígado de pescados, y se decía que era bueno para que un niño creciera sano y fuerte. Y cuando cierro los ojos recuerdo a mi Santa Madre con una mano con la botella de emulsión y con otra mano un palo. No tienes opción, te lo tienes que comer. Alguien le dijo a mi madre que si bebía eso iba a crecer grande y fuerte, y es obvio que alguien la estafó. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando menos en este mundo hay una cosa que es buena y deliciosa, y es la comunión fraternal. El encanto de la comunión de los santos consiste en parte en la satisfacción de algunas de nuestras necesidades más básicas. La necesidad de ser amados, de sentido de identidad, de pertenencia, de sentido de trascendencia, que pueden satisfacerse en otros lugares, encuentran respuesta juntas en y a través de la familia de Dios. Alguien dijo que hay personas que nunca han experimentado un amor incondicional. Los han apreciado y se actúan de tal o cual manera o se obtienen ciertos logros, pero no saben en absoluto lo que significa ser amados por ellos mismos, a pesar de sus fallos y en los momentos de éxito o de fracaso. El amor incondicional de Jesucristo por todas las personas irrumpe en el corazón de esos individuos igual que lo hace una inundación. Blas Pascal lo sabía y por eso decía que el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Y por lo mismo también bien hizo el salmista al enseñarnos que en este mundo una de las pocas cosas buenas y deliciosas es la comunión de los hermanos. Hablando acerca de la vida en comunidad, de la vida cristiana, Dietrich Bonhoeffer dijo de forma simple y contundente: comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana puede aspirar a ser ni más ni menos que eso. Si podemos ser hermanos, es únicamente por Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tenemos los unos de los otros. En segundo lugar, que solo Jesucristo hace posible esa comunión. Y en tercer lugar, que Jesucristo nos ha elegido desde la eternidad
para que nos acojamos en nuestra vida y nos mantengamos unidos para siempre. Durante los últimos meses hemos pasado tiempos difíciles debido a la imposibilidad de congregarnos por la pandemia. Hay personas de las que no pudimos despedirnos. Personas que no volveremos nunca más a ver. Sé de una de nuestras ancianas que llora porque no puede congregarse, porque tiene hambre y sed de Dios. Ahora entiendo mejor las palabras del salmista cuando decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A pesar de las infinitas bondades de la fraternidad, María no fue al maestro en búsqueda de compañerismo. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que María tampoco fue a escuchar un sermón. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, dijo sobre el ministerio de predicación del Mesías: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Efectivamente, la palabra del maestro fue así, y fue lo que llevó al apóstol San Pedro a decir en algún momento: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios produce un encanto en el alma humana que no podemos entender ni explicar. La propia María conocía por experiencia el poder de la palabra del Maestro. Su necesidad de escucharla incluso le provocó roces con su hermana Marta. Sabemos que cuando el Señor iba o regresaba de Jerusalén, acostumbraba a hospedarse con esta familia, que debe haber sido una familia acomodada, pero cada visita significaba atender al maestro y al séquito que lo acompañaba. En este caso, en la cena que le ofrecieron después de la resurrección de Lázaro, debieron haber sido cuando menos 15 invitados varones. Marta reclamó al maestro que por escucharla María la había dejado con los deberes, y lo que ellas no sabían es que esa cena era su despedida. Con su característica agudeza, el comentarista bíblico católico Joseph Fitzmayer dice: en el episodio anterior se presenta un incisivo contraste entre el samaritano y los representantes del judaísmo, esto es, el sacerdote y el levita. Aquí también se plantea una oposición entre dos clases de reacciones: Marta, la anfitriona perfecta, y María, modelo del discípulo acabado. La parábola anterior es una ilustración concreta del amor al prójimo, es decir, del segundo mandamiento. Este pasaje es una ilustración del primer amor, del primer mandamiento, del amor a Dios. La construcción del episodio es sutil. En un primer momento pareciera que el Señor trata de calmar los nervios de Marta, diciéndole que solo tendría que preparar una sola cosa, un solo plato. Pero cuando se lee la declaración del Señor en su conjunto, se cae en cuenta que la expresión una sola cosa no significa un plato de comida. Hay un matiz mucho más profundo. Esa única cosa, identificada como la mejor parte, es garantizada por el Maestro, quien dice que no le será quitada a María a pesar de haber dejado a su hermana con los quehaceres de la casa. El episodio nos dice que escuchar la palabra es realmente lo único, es la única cosa necesaria. La palabra que viene de los labios del mensajero de Dios tiene prioridad absoluta sobre los afanes de la vida. Marta quería agasajar al maestro con un espléndido banquete, pero él le recuerda que por encima de su disposición tan loable está escuchar la palabra. Ahí radica el verdadero servicio. Lo verdaderamente importante es prestar atención a sus instrucciones
más que proveer a sus necesidades físicas, aunque sea en un derroche de esplendidez. Otro aspecto de este episodio es que Lucas no tiene reparo al presentar a María como un discípulo que se sienta a los pies de su maestro. Jesús no descalifica el servicio de Marta, pero insiste que todas estas preocupaciones pueden estar fuera de lugar, que un servicio que no preste atención a la palabra de Dios no tiene garantía ni de continuidad ni de efectividad, mientras que escuchar la palabra de Dios es el bien duradero que nunca será arrebatado al verdadero discípulo de Jesucristo. La Biblia y la experiencia nos enseñan que la palabra de Dios es poderosa. El autor de la Epístola a los Hebreos decía que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con estas palabras recuerdo a don Antonio Aparicio, un misionero purépecha, quien conoció el Evangelio a fines de los años 20 en el tiempo de la Guerra Cristera. Trató de prepararse para el ministerio acudiendo al seminario Lacey, que en ese tiempo, en los años 30, estaba en la ciudad de Morelia, pero se enfrentó a un tremendo problema. Ni el maestro, es decir, el doctor Lacey, hablaba bien español, ni el alumno, el hermano Antonio Aparicio, entendía bien español. Decía que él no participaba en clases porque no entendía de lo que hablaban. Pero en alguna ocasión, en una clase de geografía, el doctor Lacey dijo con su acento norteamericano: ¿cuántos son los cereales que se producen en Argentina? Y el hermano Aparicio levantó la mano. ¿Sí, Antonio? 75 centavos. ¿Cómo? Sí, 12 reales son 75 centavos. Después de este incidente, el hermano Aparicio se dio cuenta que la academia no era lo suyo y se dedicó a predicar el Evangelio a su propio pueblo. Visitaba los 11 pueblos de la cañada del río Carapan, enfrentando fatigas, oposición, amenazas de muerte, y en cierta ocasión predicó en un pueblo a donde asistió un hombre llamado Aurelio García. El hombre llegó y no perdía detalle de lo que hacía o decía el predicador, y cuando terminó el sermón, el hombre se acercó y le dijo: vine a matarte, me mandaron a matarte, pero lo que tú dijiste me hace sentir algo que no puedo entender en mi corazón. Entonces el hermano Aparicio le llevó a los pies de Cristo, y quien mandó a Aurelio García a matar al hermano Aparicio, y con eso pensaba solucionar un problema, ahora tenía dos. Ahora tenía 2 misioneros que predicaban la palabra de Dios entre los purépechas. Guardando el sentido de proporción, no sería la primera vez que ocurrió esto. El evangelista San Juan nos habla de los sacerdotes enviando alguaciles a detener al Señor Jesús. Llegaron, lo escucharon, regresaron con las manos vacías, y cuando les preguntaron ¿por qué no lo trajeron?, ellos respondieron: porque jamás hombre alguno ha hablado así. María sabía esto. Sabía que nadie hablaba como el maestro, pero en esta ocasión tampoco acudió a escuchar un sermón. Esto nos lleva a la conclusión. Si María de Betania no se acercó al maestro para hacerle una petición, para disfrutar del compañerismo, si no vino a escuchar un sermón, entonces ¿a qué vino? Vino a dar y a darse. Vino a hacer una entrega incondicional. Vino a adorar. La adoración es, de hecho, el asunto más importante de nuestra existencia. El Catecismo Menor de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar para siempre de Él. Por el señalamiento del Catecismo entendemos por qué estamos aquí, pero no nos ayuda a entender la esencia de la adoración. Y prueba de ello es que en nuestro mundo evangélico hay iglesias que distinguen alabanza y adoración diciendo: la alabanza es la música viva, rítmica, la adoración son los cantos solemnes.
La verdad es que en la Biblia no existe esa distinción. Y Carlos Spurgeon aclara el asunto cuando nos dice que la alabanza es el ensayo de nuestra canción eterna. Por gracia aprendemos a cantar aquí y en la gloria seguiremos cantando. Martín Lutero, quien además de ser un profundo teólogo, era también músico, formuló la definición más breve y bíblica que existe sobre la adoración. Conocer a Dios es adorarlo. Esta definición consta de 2 elementos. Primero, la revelación, mediante la cual Dios se da a conocer. Y segundo, la respuesta que se materializa en la devoción, la sumisión, la humildad y la obediencia. Etimológicamente hablando, adorar gira en torno a la idea de rendición, de postración. Y existen varias palabras hebreas para expresar esta idea. Está la palabra shahá, que significa postrarse o rendirse, la palabra avad, que significa escoger o servir, que describen las actitudes que se derivan en actos de adoración. Ahora resulta claro por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel, quien llevó al Señor lo mejor de sus rebaños, y rechazó la de Caín, quien le llevó de los frutos de la tierra, de lo que encontró en el camino, de lo que vino a su mano. Dios no se agradó de la ofrenda de Abel porque fuera sangre. La idea de un sacrificio cruento no está aquí. La palabra para ofrenda es minjá, no es una ofrenda cruenta. Dios se agrada de la ofrenda de Abel por su corazón. Dios se agrada de la ofrenda por el corazón del oferente. María se presentó pues ante el Maestro para adorarlo. No pronunció una sola palabra, no expresó su alabanza, no realizó ningún acto espontáneo o contemplado en la ley de Moisés. Simplemente se postró en silencio ante su Señor. El relato es breve y es fácil perdernos en sus detalles. ¿Cuántos invitados hubo? ¿Dónde se hizo la cena? ¿Cuál era el precio del perfume? ¿Qué clase de perfume era? La reacción de Judas, etc. Pero los que se aman hablan su propia lengua y viven en su propio mundo. ¿Cómo entender entonces la adoración de María? John Piper responde que el Maestro echó mano de otra mujer, de una prostituta, y sus divagaciones religiosas para hablarnos de la esencia de la adoración. Piper cita el encuentro entre el Maestro y la mujer samaritana y dice que lo primero que debemos entender es que la adoración tiene que ver con la vida real. No es un interludio mítico o místico tras una semana de realidad. La adoración tiene que ver con el adulterio, con el hambre, con los conflictos raciales. Tiene que ver con lo que somos y con lo que hacemos. Como sabemos, los samaritanos tenían por palabra de Dios únicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Su conocimiento de Dios era por tanto deficiente, cosa que el Señor Jesús dijo a la samaritana, y no fue diplomático en esto porque la salvación de ella iba de por medio. Le dijo que es importante conocer al Dios que adoras. Lo importante es saber quién es y cómo adorarlo, no dónde adorarlo. En la adoración tiene que haber espíritu y tiene que haber verdad. Espíritu corresponde al cómo, verdad al quién. María entendió que adorar en espíritu es lo contrario al formalismo vacío, al tradicionalismo o al modernismo. En la adoración se deben implicar las emociones, el pensamiento y las acciones, pero a fin de cuentas, como dijo Carlos Spurgeon, la verdadera adoración no es el sonido tumultuoso repetido por labios clamorosos, sino el silencio de un alma que se abraza a los pies del Señor. Un pasaje interesante, intenso, nos habla de todo lo que esta mujer no vino a hacer para destacar lo único que hizo. Gracias a Dios, el Señor Jesús nos dice que lo importante no es el lugar donde adoramos a Dios.
No podemos hacerlo en las instalaciones de la iglesia, pero podemos hacerlo en nuestros hogares. Lo importante es a quién y cómo. En espíritu, es decir, con todo el corazón, y en verdad, basados en la revelación que hemos recibido de Jesucristo. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Oremos a nuestro Señor. Gracias una vez más, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra y te rogamos que nos muevas a hacer lo que hizo tu sierva, adorarte por quien eres y por lo que haces. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, esperamos pronto volver a reunirnos. Estén pendientes, por favor, de las redes sociales, esperando el momento indicado para poder congregarnos, observando todas las limitaciones debidas en este caso, pero con la bendición de congregarnos una vez más, en el nombre de nuestro Dios. El Señor nos bendiga. Bueno, ahora vamos a cantar el himno 422, Para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos a Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel. Se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra